trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Productores y Mercados. Estamos, la verdad, con un proyecto y una entrevista hermosa que vamos a compartir con todos ustedes, pero quiero primero darle paso a mi compañero de trabajo, a mi compañero infaltable, Claudio Balbuena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Cómo están? Un gusto de volver a esta emisora que es La Patriada, FM La Patriada en Cava, para poder desarrollar nuestro nuevo episodio de podcast de Productores y Mercados. Cuando nosotros empezamos este proyecto siempre nos poníamos como misión humanizar a quienes traíamos a nuestra mesa, ¿no? Tratar de generar un diálogo donde vayamos sacando lo mejor que tenemos el entrevistado y nosotros también. Usted habla ni más ni menos que de una historia de vida. Exactamente. Y es lo que prepondera, porque eso sirve como ejemplo para, justamente hace unos minutos y fuera del aire les comentamos, estamos hablando de una situación que pasaron dos personas, entre ellas nuestro invitado, que si no hubiese sabido sortear esa situación, hoy no sería, ni hubiese sido lo que fue y lo que es. El destino se hubiese torcido. Dios Por eso me que libre. me estoy haciendo el canchero en esta breve introducción, porque si hablamos de humanidad, si hablamos de una persona que es un ejemplo de vida, de mirar a la cara a la gente y de poder sostener con los hechos lo que se hizo y lo que se pensó y lo que se hizo en la vida, estamos, creo que con una entrevista hermosa que vamos a compartir entre todos. Pero ¿por qué no me lo presentás vos, Claudio? Cómo no, vamos a empezar por el lugar donde nació en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Nació un 7 de diciembre de 1950. ¿Qué tal? Ya tiene ojos claros, casi transparentes, facha, hombre, pero tremendo, tremendo. Es un muy reconocido, también mundialmente, yo diría el mejor de los preparadores físicos de alto rendimiento. Y lo puede sostener, ¿eh? Y hay un montón de cosas más, como por ejemplo que está casado con Carmen desde el 3 de mayo de 1983, pero eso seguramente él lo va a contar. Señoras, señores, compañeras, compañeros, esta noche, tarde y día, en este nuevo episodio de Productores y Mercados, lo tenemos ni más ni menos que al profesor Fernando Signorini. ¡Qué lujo, papucho! Bienvenido, profe. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por los mimos. Qué exagerado que son ustedes. No, de ninguna manera. Es más, a veces siento como que nos quedamos cortos, pero porque nos quedamos cortos, nos dice acá nuestro operador, Archie. Y la verdad que el recorrido que siempre invitamos a todos es a partir de una pregunta sencilla, ¿no? En este caso va a ser todo lo extensa que quieras usar de tiempo, porque te preguntamos cómo llegaste a ser Fernando Signorini en el 2025, cómo arrancaste el personaje de Fernando Signorini allá en Lincoln, cómo fuiste desplegando tu deseo de ser profe, los lugares donde más te gustaba ir, la manera en que fuiste caminando y que fuiste aprendiendo a definir tu propio destino. Mira, debo ser honesto, yo soy producto de la casualidad. En mi vida se han encadenado, no sé, como eslabones, uno detrás de otro, para formar la cadena de que fue mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era hijo de una familia, mi padre era empresario, tenía una empresa de subproductos ganaderos. Mirá. Todo eso que nace a partir de la grasa animal, como
oleína, glicerina, estearina, jabones, velas, y además tenía camiones de transporte para transportar la misma mercadería. Él era de Buenos Aires, pero en el año 47 fue con María, mi mamá, a Lincoln a hacerse cargo de esa industria junto con unos amigos que después se aburrieron de Lincoln y se volvieron rápido. Y él se quedó para siempre, tan para siempre que falleció en un accidente estúpido a los 52 años. Y digo se quedó para siempre porque sus restos descansan allá. No me gusta decir qué pavada, eso de que van a descansar. Está muerto para siempre. Y eso hizo que yo, en el año 71, un año después de que él partiera, pudiera tomar una decisión que si él hubiera estado vivo no hubiera podido tomar. ¿Por qué? Porque él decía que todos aquellos que se dedican al fútbol, que eran toda una manga de vagos. Claro. Porque el secreto de la vida residía en el estudio y en el trabajo, ¿no? Así que yo y en particular el trabajo que te legaba él, porque él había abierto un proyecto que dejaba un legado, ¿no? Vos lo admirabas cómo trabajaba, cómo hacía sus cosas, cómo lo tenías. No, todavía en esa época a mí me parecía que era algo normal. Él hacía lo que hacía. Lo que sí creo que fue muy importante que cuando yo tenía más o menos 11, 12 años, el trabajo que yo tenía que hacer era que todos los fines de semana, los domingos, tenía que ir a las casas, que no eran casas, eran ranchos de los empleados, para charlar, pero sobre todo para ver qué era lo que les faltaba, cuáles eran las urgencias. Entonces, mientras, te imaginas, llegaba el hijo del patrón, y entonces me recibían con una taza de chocolate en invierno, con churros, con una pasta flora de membrillo, y me trataban, qué sé yo, con una ternura increíble. Y yo desde ese primer momento supe, o me di cuenta solo antes inclusive de leer algunos libros sobre el tema o escuchar, las coplas del payador perseguido de Yupanqui, que mi padre tenía lo que tenía gracias a los trabajadores, ¿no? Y que como tal había que... Y los reconocía, porque de hecho la misión tuya era ver si les faltaba algo, sí, y escuchar para poder escuchar y ver, ¿no? Hay una anécdota maravillosa, porque ¿cómo es eso de querer cambiar el modo, el hábito de vida de la gente? Había unos muchachos que vivían como a 10 cuadras del establecimiento, en un rancho de adobe, claro, pero era una familia muy numerosa, bien, qué sé yo, un rancho muy de reducidas dimensiones, eran 8 o 9, ¿no? Y entonces, claro, el rancho se estaba por venir abajo. Entonces yo le informé que le pasé a mi padre que hacía falta ladrillo o algo, material para poder ayudarlos. Y entonces le mandó un camión acoplado de ladrillos, de esos adobones que lo iban a buscar a Mendoza, recuerdo, ¿no? Después no sé cómo era, si se los regalaba o se lo iba descontando de a poco el sueldo, pero ¿y qué hicieron ellos? Al tiempo, cuando yo vuelvo, en vez de usarlos para arreglar la casa, habían hecho como lo habían tapielado. Alrededor no habían gastado un solo ladrillo en mantener la estructura. Era que era como una ciudad oculta. Claro, tenías que pasar ese tapial para entrar en la casa. Sí, y por eso digo de que yo después me pregunto con qué derecho tenemos a lo mejor, qué sé yo, o tomamos esas decisiones de querer cambiarle la vida a los demás. No, primero hay que llevar, hay que adaptarlos, pero no puede ser una cosa tan... ¿Cómo pasó con la conquista de América, no? Tal cual. Que en vez de, qué sé yo, de educarlos, de llevarlos de a poco, no lo... O de aprender de ellos. Claro, o la conquista del desierto, que desierto no era porque estaba lleno de indios. ¿Esta reflexión la hiciste al breve tiempo de que haya pasado eso? ¿Porque te llamó la atención de que hayan usado los ladrillos para otra cosa? Claro, sí. ¿Pero lo hiciste ahí o cuando ya maduraste un poco más? No, ahí mismo me di cuenta todo eso. ¿Y compartiste esta reflexión con tu padre? Sí. ¿Qué te dijo él? Sí. No, bueno, yo... En esa época eran duros con la gente que hacía lo que no se esperaba. No, pero él decía que él hizo lo que tenía, porque él también era hijo de una familia numerosa en el barrio de Mataderos. Él, en su infancia también y adolescencia, fue muy amigo de Talo Rossotti, que fue presidente de Chicago. Sí, claro. ¿No? Y entonces ellos también juntaban el cebo y la grasa de los zanjones, se hicieron desde muy abajo, y él los comprendía, ¿no?
pero Tenía esa sensibilidad para comprenderlo. sí. Pero bueno, pero respecto del fútbol tenía esa opinión, ese concepto. Y bueno, y entonces cuando él fallece, yo digo entre comillas, me hizo un favor, porque a partir de ahí yo empecé a pensar que tenía toda la posibilidad de hacer lo que yo quería y no lo que él me hubiera obligado a hacer, por eso de la sobreprotección, que muchas veces Claro. los padres cometen ese error con los hijos, ¿no? Sí, proyectan la vida de ellos en la vida de los hijos, ¿no? Claro, yo siempre he vivido en contacto con la naturaleza y he visto un montón de nidos llenos de pichoncitos que pían y que están esperando y abren la boca cuando los padres les llevan la comida, pero después se empluman, aprenden a volar, los padres lo acompañan en los primeros vuelos, pero una vez que aprenden a volar ya los dejan solos. Por eso Citarrosa decía, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo, ¿no? Entonces, Claro. yo ya tenía alas para volar hacia donde yo quisiera. Y una noche de marzo del 71 estaba con un amigo, ya fallecido recientemente, esperando, bueno, terminando de tomar un café un domingo a la noche, en el mes de marzo, llovinaba. Y viste cuando empiezan a apagar las luces de los lugares, no te dicen te tenés que ir, ¿no? Pero si no sos tonto te das cuenta que tenés que pedir la cuenta. Pero en ese momento entra un amigo. Y a partir de acá, la entrada de ese amigo fue como un antes y un después para mi vida. ¿Por qué? Porque él dijo, uy, están ustedes de menos mal. Me tomo un cafecito y me voy a dormir rápido. Y como en esa época en Lincoln, los que formábamos la barra, como decía, Claro. nadie se levantaba temprano, nos extrañó y le pregunta, ¿qué? Dale, ¿para qué te vas a levantar temprano? No, en serio, porque mañana cierra la inscripción para la clase de profesor nacional de educación física en el Colegio Nuestra Señora, que era un colegio religiosa que estaba en la avenida 25 de Mayo en Lincoln. ¿Y eso qué es? No, son 3 años y uno puede, qué sé yo, después dar clases en escuela, en clubes, todavía en Lincoln no había gimnasios, y se fue. Y entonces ya mientras pedíamos la cuenta, uno en un momento dice, yo sería bueno para eso. Y el otro que le responde, no sé si él o yo, pero el orden de los factores no altera este producto, que responde, vos sería bueno. No, bueno sería yo. Ahí está. Vos sería bueno. ¿Sí? Vamos a notar, ¿no? Vamos, vale. Bueno, vamos a notar, ¿no? Y al otro día caminé, como digo, las 11 cuadras que me separaban de casa del centro de la Plaza Rivadavia de Lincoln, nos encontramos en el mástil, llovinaba todavía, caminamos hasta el instituto, nos anotamos, después rendimos el examen y así, sin haberlo planificado, empezó todo. Empezó toda la carrera. Sí, y a partir de ahí, Oscar, fueron todas coincidencias, casualidades que se fueron enhebrando una. Por eso después, leyendo bastante a Borges, sí, yo soy partidario del determinismo, ¿no? De pensar que ya está todo determinado. Después que la vanidad humana, la soberbia hace que yo me hago el destino. ¿Qué te vas a hacer el destino? Entonces no te mueras el día que te tenés que morir, ni te enfermes el día que te tenés que enfermar. Pero bueno. Bueno, pero también está tu cuota en esto de poder ir formándote, porque no tiene mucho que ver el formarte en este caso con lo que fue tu carrera, sino formarte desde el antes, tu manera de pensar, tu forma de relacionarte, porque en algún momento de tu carrera vos decís que lo importante no es matarse haciendo gimnasia o entrenando, sino tratando en ese aspecto de meter lo humano, lo emotivo. Sí, claro. Entonces es mucho más que lo que fuiste a estudiar. Sí, yo vos casi- estabas predispuesto ya a pensar de esa manera. Sí, porque debe haber algo que viene con los genes, ¿no? Pero... Es innato, nos dice el operador que no sale, Que los pero genios que somos nosotros así. lo escuchamos. Los genios somos así. Sí. Y tal es así que hace un rato nos contabas que tuviste el primer escollo en ese colegio. Claro, sí, cuando la directora me llamó para decirme que yo no, a pesar de que había andado bien en el examen, lo había aprobado, me dijo que no podía hacerlo porque yo era muy corto de vista, porque yo pasé de chicato, anteojito y antifaz, todo el bullying posible. ¿Tuviste bullying por eso? Todas las peleas habidas y por haber de chico, por eso, ¿no? Y hasta me daba vergüenza. Entonces, cuando salíamos al recreo, me ponía los anteojos en la banca, iba al patio sin anteojos, ¿no?
Claro, hasta que después, bueno, de a poco, porque a mí nadie me ayudó, no había psicólogos, yo la tuve que arreglar claro, solo. en esa época no se usaba, tenías que hablar a lo sumo con tus familiares o con algún amigo que te Sí, pueda Y entender. con la lectura. Y la Que lectura. fue el lector desde muy Claro, temprana edad. es liberadora, claro. Claro, sí, y formadora, claro. Y bueno, así que casi desolado volví a mi casa y como les contaba, esa misma noche viajé a Buenos Aires porque había escuchado que había una empresa que había puesto en el mercado a la venta los lentes de contacto. Viajé a la noche, llegué, me los probé, pero eran los rígidos. Ahora, vos sos determinista, pero a las señales te vas como chancho a la batata. Porque O sea, todo está determinado. O sea, vos me decís, tuve un problema, este problema, y apareció una solución posible, tomaste el bondi y te fuiste a Buenos Por Aires. eso digo, porque acá está lo difícil de comprender y aceptar el determinismo. Que todo lo que a uno le parece que hace, porque porque tenías que hacer eso. Y lo hice. Sí, sí. ¿no? Entonces, cuando regresé, bueno, al final pasó que... Te dieron la solución, te dieron los Sí. lentes de contacto. Sí, pero al quinto o sexto día de ir ya no los aguantaba más y fui con los anteojos de siempre y no me dijeron nada. Y el segundo día tampoco. Y el tercero hice toda la carrera y además tuve tanta suerte porque este mismo muchacho, Carlos Garnieri, que me acompañaba en ese desafío, en segundo año teníamos que rendir a la mañana muy temprano el examen de softball. Y yo era pitcher, yo había sido nominado quinto pitcher de la selección argentina para ir a jugar el Sudamericano de Uruguay. Es que es un deporte que cada vez que lo indago, vos sabés, obviamente, de esto, vos sos profesional de eso, pero había una tradición de softball en Argentina. Sí, como no, y en algunos lugares como Bahía Blanca, como Paraná, en Entre Ríos también. Sí, y también ahora el femenino. Bueno, pero resulta que hacía mucho frío, una helada en el predio de Rivadavia donde hacíamos las prácticas, y me pidió que lo ayudara a batear, porque no le pegaba, era peor que yo, no le pegaba a una vaca dentro de un baño. Y yo entonces no le tiraba el molino, porque yo tiraba muy rápido, no, le tiraba la pelota blanda, esa de la mujer, el péndulo, Sí. y le tiré 1, 2, 3, y en una que le tiro, y no sé por qué miro para otro lado, y lo único que escuché fue ¡tac! Uy, te la dio. pegó. Además, estaba a 8 metros mío. Y le pegó con el arma y vida. ¿Y la paré con qué? Con Con el anteojo. Ah, con el anteojo. Sí, porque me decían que si no hubiera estado el anteojo, porque era muy grueso el armazón, Te volaba el ojo. pero yo lo único que sentí, y los que vieron me lo comentaron, que es como que subí en el aire. Y cuando caí me agarré el ojo y era todo vidrio, sangre. Yo pensé que me lo había arrancado, ¿no? Y bueno, de hecho después con los años yo prácticamente he perdido la visión del ojo izquierdo. No sé si es por eso o por el glaucoma Que vino posteriori, claro. Claro, pero vos fijate que la misma persona tuvo tanto que ver en mi vida, ¿no? Porque fue una coincidencia. Y bueno, y a partir de ahí, después cuando... Y en lo que vos aprendiste en ese instituto, ¿estaba en la misma línea que en los institutos de Buenos Aires? Sí, exacto, el mismo programa el para mismo todos, programa para para todo. toda Argentina. Sí, con todos los errores que yo de a poco iba detectando, porque yo desde un principio supe que yo me iba a dedicar a la preparación de futbolistas como deporte de Pero vos conjunto. venías haciendo softball. Sí. Pero sí. el fútbol te gustaba. Sí, me gustaba, pero no podía jugar porque era muy chicato. corto de vista, claro. Ah. Sí. Y entonces, y al tenis como deporte individual, para prepararlos, no para jugarlo. Bueno, ¿no? de hecho, te casaste con una tenista. Sí, con una tenista, claro. Y tengo muchos amigos también en el mundo del tenis. Qué deporte ese también. Sí. Deporte hermoso. Precioso. Y escúchame, bueno, te recibiste y a partir de ahí... Pero ya en segundo año empecé a trabajar en Rivadavia de Lincoln. Bueno, esa parte no la Sí, sabíamos. A ver, porque- o sea, empezaste rápidamente a laburar. Sí, en el mes ¿En de mayo. colegios o en institutos? No, yo en el colegio no quería saber nada. No. Yo sabía que no servía para los O colegios. sea que la parte de docencia estrictamente planteada como No. estaba en la currícula de... Y a los niños no, porque mi padre había construido junto con dos amigos, construido y regalado a la comunidad católica de Lincoln, a la iglesia de Lincoln, el colegio Monseñor Antonio Surce, que existe obviamente, que es un colegio que empieza en la avenida, en una avenida de Lincoln, frente a la plaza que está la iglesia, y del otro, Belgrano, y llega hasta la otra calle, que es Ameguino, y es para jardín de infantes, primario y secundario. Eso lo hizo todo mi padre.
Pero ¿qué pasa? Que cuando él era también, yo no sé si era católico, pero bueno, decía que sí. Nunca iba a la iglesia, pero colaboraba mucho. Pero él no prefirió, con mi madre, no bautizarnos, porque no teníamos noción de lo que era, así que no, nos dejó libre. Y tampoco el cura del lugar, No. tampoco cuando él se acerca a la iglesia no se los pide, digamos. No, y ni a lo mejor tampoco se lo comentó. Ujú. Bueno, después con el paso del tiempo mis hermanos decidieron bautizarse y yo no, porque es como le digo muchas veces a mis amigos en México, que son también de la orden de los legionarios de Cristo, gente maravillosa, pero bueno, muy creyente, y yo le digo, no se confundan conmigo, yo creo en todo, menos en Dios, obvio. Y se enojan mucho. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Vamos un poquito más para adelante porque ya se empieza a perfilar el profesional, ¿no? El profesional que empieza a trabajar con el fútbol. ¿Y cómo empezó el trabajo tuyo en el fútbol? En Rivadavia de Lincoln, en el segundo año, en el mes de mayo, vino un amigo, Livio Biasusi, que era jugador del club, y me dijo que estaban necesitando un preparador. Y yo le dije, pero yo estoy en el segundo año. No, nada, ¿qué tiene que ver? Si lo hace cualquiera, vení. Bueno, y fuimos. Y fuimos justo hacía poco tiempo que se había inaugurado el gimnasio del club, que para aquella época era una maravilla. Y entonces estaba el equipo y estaba el técnico, al que yo conocía, pero yo lo miraba casi en modo reverencial, porque para mí era... y entonces vino, oh, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y dice, bueno, ahí los tenés. ¿A quién tengo? Al equipo. No, pero... No, y pegó media vuelta y se fue. Y yo me encontré con... Además había muchachos, algunos que habían jugado en primera división de Buenos Aires. Y de pronto me encontré encerrado en la jaula de los leones, con todos los leones que me miraban. A ver qué me vas a decir, claro. Y como siempre digo, como yo tenía una gran creatividad, le dije, bueno, lo primero era que empezaran a dar una vuelta alrededor del gimnasio. Subiendo una escalera, bajando por la otra, subiendo la otra, bajando. Y en una de las bajadas, otro se tropieza. muchacho que ya estaba, que es fallecido, Raúl Altonaguerra, el querido vasco, que tropieza y se fractura el tobillo el primer día, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, ese fue mi banco de pruebas, fue lo mejor que me pasó en ese inicio, porque ahí empecé a darme cuenta de lo que era un futbolista, sobre todo porque hay una anécdota que lo revela. Yo empezaba con todo eso que había recibido de la gente que me había enseñado, que me enseñaba con mucho entusiasmo, que sabía mucho de fisiología, de anatomía, pero de biomecánica, pero de fútbol y de futbolista no sabían nada, ¿no? Y eso y ahí aprendí a darle importancia al conocimiento empírico por sobre el conocimiento científico. Uno de los muchachos, Cata Herrera, tenía un físico de gladiador, pero empezaba el entrenamiento y a los 10 minutos estaba muerto. Jugábamos un picado, lo chocaban y lo tiraban al suelo. Y yo dije, ¿cómo puede ser este tipo que tiene estos músculos? Y como después de casi 2 semanas hice lo que tendría que haber hecho el primer día, ¿no? Lo llamé. Y entonces le pregunté, ¿qué te pasa, Cata? ¿Cómo puede ser vos con el físico que tenés? Y no, profe, lo que pasa es que yo vengo muy cansado del trabajo. Epa. ¿Por qué? ¿En qué trabajás? Yo trabajo en la motoniveladora de la municipalidad. ¿Y cómo es eso? No, bueno, vamos temprano al corralón municipal. ¿A qué hora? Y a las 6 ya estamos ahí. Entonces el capatán nos ordena, bueno, vos para un lado, vos para el otro, y salimos con la motoniveladora, cada cual al lugar que que se necesita el trabajo. Claro. Y muchas veces llegamos y tengo que arreglar banquina o entradas a los campos y tengo que bajar con la pala de mano. Y estoy todo el día y, sí, pero ¿a qué hora volvés? No, vuelvo, dejo la máquina, agarro el bus y me vengo para acá. Entonces porque para mejor eran esas máquinas antiguas que para mover los cambios, los pedales, y ahí no había, el volante. Ahí te morías de frío en invierno y te morías de calor en verano. Y entonces le digo, bueno, entonces de mañana vamos a empezar a hacer una cosa distinta. Como vení, agarrá una pelota, si querés un poco de jueguito, divertite, vas, te duchaste, haces un buen masaje, vas a tu casa, comés, te acostás. Bueno, creo que pasaron 3 semanas y ahí fue el primer choque con la realidad. El único que no entrenaba era el que mejor rendía.
porque estaba descansado y porque todo eso le servía de entrenamiento, además. Entonces, ahí empecé a sacar mis propias conclusiones que después, y después de muchos años, obviamente, con la llegada sobre todo de César Menotti a mi vida y del doctor Oliva. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo? También de casualidad, yo estaba en Barcelona porque había ido junto con mi esposa en una aventura que hoy no la volvería a hacer, que partió más que desde la razón, desde el instinto. Decidimos viajar sin conocer a nadie, con $1.100 en el bolsillo y sin billete de vuelta. Mira. Claro, porque como yo vivía muy bien en Lincoln, si llevaba billete de vuelta me volvía. Claro. A los 15 días iba a ser una luna de miel. Además iba a ser casi un modo de que mis amigos se mandó la parte, iba a ser, ¿a dónde iba a ir vos? Pero bueno, así que me tuve que quedar en Barcelona y empecé a ir a los trabajaba de 10 de la noche a 10 de la mañana como sereno de una muestra del Patronato de Leprosos en pleno Paseo de Gracia, que es donde está toda la obra de Gaudí, de invierno, hacía un frío, fue la única vez que me dejé la barba en mi vida. Y entonces cuando terminaba el trabajo me iba al NUCAM a ver el entrenamiento del Barça y a pedir por favor que me dejaran pasar porque yo quería hablar con Menotti y no me dejaban. Y había siempre un montón de gente, 150, 200 personas que además de no solamente catalanes, de todo el mundo venían a ver a sus ídolos. Claro. Y claro, la gente cambiaba, no era la misma todos los días, pero yo estaba siempre ahí, así que... En algún momento te conocieron, te reconocieron. Don Benito, que era un señor gordo, pelado, un día venía saliendo de dentro del NUCAM un muchacho, rubio argentino, José Luis Menéndez, que el papá había sido uno de los que tenía la concesión de River y de la Biela. Ah. Sí, y él había bajado y se había quedado allá. Y entonces don Benito habla con él y yo veo que están hablando y en un momento se da vuelta y otra vez, qué sé yo, ¿por qué? Tú, viene. Yo, sí, tú, viene. Y yo me acerco y todos me miraban. Y entonces dice, tu paisano quiere hablar con el Menotti. ¿Por qué no lo llevas? ¿Vos, flaquito? Sí, vení. Y empezamos a caminar hacia adentro y a mí me temblaba todo. Claro. Y de atrás arriba con agresión. Hijo puta, claro. al Sudaca sí, a nosotros no, bueno. Y en un momento, escuchando eso, entro al estadio por primera vez en mi vida. Íbamos a empezar a recorrer una escalera caracol. Escucho la voz de César abajo y ahí sí que se me terminó el mundo. Pero José Luis que le dice, César, acá hay un muchacho argentino que necesita hablar con vos porque es profe. ¿Qué pasa, viejo? Hola, César, ¿qué tal? Buenos días. A mí no, yo 2 minutos. Simplemente porque vine de Argentina y quisiera presenciar los entrenamientos, quiero hacer mi experiencia en el fútbol europeo. Soy preparador y... ¿qué problema hay? No hay problema. No, le digo, hace 3 semanas que vengo y... Y no me ¿Cómo dejan. no hay problema? Desde mañana dejá el nombre en la entrada que de mañana vas a estar autorizado. Eso nomás fue, ¿eh? Pero es espectacular, porque vos fíjate que en ese sí, que son apenas 2 letras, se definió Sí, toda una sí, vida. sí, claro. Porque si César decía que no, que era lo lógico, porque no permitían a nadie, ¿y por qué me dijo? Porque fuiste 300 veces. No, y aparte el que se apiada el español, se apiada de él. Que Todo. Pero también el flaco Vamos. que lo quiera conocer Claro, no se está apiadando. O sea que después de tiene mucho la- tiempo, cuando yo trabajé años con César, y una noche le pregunté, que me dieron una explicación, ¿por qué si le decía a todos que no? ¿Por qué me dijo? Me habrás agarrado distraído. Ese flaco como... Una casualidad, claro. Sí, a partir de ahí, al otro día cuando fui, te imaginás que me iba acercando y no quería llegar nunca, porque ya veo que no le... Y entonces, lleno de gente otra vez, y levanto y don Benito, tú, viene, pasa. Hijo puta. Y a partir de ahí iba todos los días. ¿Y ahí no qué faltaba aprendiste viendo esos entrenamientos? Entra que yo lo podía hacer mejor. Eso es lo que me parecía. ¿Que vos lo podías hacer Apa. mejor? Sí, sí. Bien. No, en serio, Bien. en serio, porque... No, te creo. Porque era un entrenamiento muy atlético, la parte atlética. ¿Por qué? Porque a César no le dejaron llevar a su preparador, a ¿Quién era? Ricardo Pizzarotti. Ah, mirá. Porque el gremio era muy fuerte. No, acá no entran, no. Entonces le ofrecieron el de atletismo. No van a correr, van a jugar. Bueno, el de natación, César, joder, que... No van a nadar. El de las pesas no tampoco. Bueno, entonces ninguno. Y lo hizo con Poncini y con la carpeta de Pizzarotti.
Pero como ellos nunca le habían dado importancia a eso, hacían un entrenamiento muy, qué sé yo, casi primitivo. Y yo decía, no, yo lo haría mejor. Pero bueno, pero también había que estar ahí, porque estaba Schuster, estaba Diego, estaban todos los jugadores, estaba el ¿Y ambiente. vos los veías ahí a todos esos monstruos? Sí, yo iba todos los días, pero entraba. ¿Te llevabas algo para anotar algunas Claro, cosas? todos los días. Todos los días. Sí, Estabas sí. midiendo permanentemente. Sí. Todo aquello que no se mide no crece. Claro. Hasta Hasta que pasa que el 28 de junio yo estaba esperando para ver el último entrenamiento previo a la final de la Copa de la Liga contra el Real de Madrid, partido de vuelta, el que había ganado Barcelona en Madrid, con ese gol, te digo, que corre toda la cancha y llega al primer palo y amaga. Y lo deja tirado y encima Sí. con un toque. Y hace el gol. faltaba que se agachara con la cabeza. ¿Cierto? Y en ese momento hace un calor, yo estaba a la sombra de una de las columnas inmensas del estadio, y entonces escucho todo el silencio y por ahí un coche que se acercaba y tirando rebaja, y entra a la playa de estacionamiento que estaba desierta, da una vuelta así, frena de golpe, salta Diego como una rana, le da un beso a Claudia, que se puso al volante y se fue. Y entonces quiere entrar. No me había visto porque yo estaba como a 10 metros, ni a la sombra de la columna. Entonces agarra el picaporte y empieza a tirar. Y se dio cuenta que estaba cerrado. Y a mí me dio risa porque casi con histerismo. Él la quería abrir de cualquier manera. Y a mí me dio risa porque él tenía 22 años. Era un nene, yo tenía 10 años más que él. Y entonces la primera vez que me iba a dirigir a él y que le digo, ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegas temprano está la puerta cerrada. Así nomás. Y él que se gira, me mira y sonriendo me dice, tenés razón, podés creer que sea tan verde. Así que sos profe. Y ahí nos pusimos a charlar. Me dijo que jugaba la final y después iba a Buenos Aires. Y de ahí volvía a los 12 días para ir a la pretemporada de Andorra, pero que después de Andorra quería invitarme a su casa a comer un asado para hablar, porque junto con Jorge Sitterpiller, que era su apoderado, manager, claro, iban a abrir una escuela de fútbol que si a mí me interesaba, ¿a dónde hay que firmar? Le digo, no, yo voy a ir a Andorra. Todavía pensaba, no sé cómo voy a hacer, pero no tenía. Pero yo voy a ir a Andorra, quiero ver desde el principio cómo es la preparación de un equipo de alta competencia. Así que le deseé buena suerte, abrieron, se fue, y a Andorra fui, y lo reencontré, y otra vez la misma, que no me dejaban entrar, estaba lleno de gente. Y los tipos, entonces, bueno, quédate acá. Ahora cuando venga el Menotti vamos a ver. Y llegó el ovni, el micro, así como una nave entre toda la gente, era una multitud que estaba esperando en Andorra. Y cuando el micro pasa y entra, no sé por qué tampoco, uno de los guardias me dice, tú, ponte acá adentro. Y me hizo entrar. Ahora vamos a ver si cuando venga el Mister y Diego. Yo digo, puede ser que se acuerden. Y en una de esas viene César caminando con Poncini. Viejo, ¿qué haces acá otra vez? No, César, ¿qué tal? Bla, bla, bla. Todavía me preguntó, escúchame, profe, ¿cuánto tiene la pista de atletismo? Y le digo, bueno, si es reglamentaria, tiene 400 metros. César, bueno, vamos, Poncio. Bueno, profe, tranquilo. Y se fueron. Y viene Diego. Con un botín puesto y el otro en la mano arreglándole los cordones. Otra vez, pero él así que Más mucho efusivo, más juvenil, ¿no? claro. Profe, ¿qué haces acá? Bla, bla. Dice, bueno, lo prometido es deuda, así que cumplí, veo que los quiero ver desde el primer día. Dice, ¿por qué no te vas a la tribuna? Que está Claudia con unos amigos, están tomando unos mates. Y dice, bueno, sí, tranquilo, voy. Bueno, y entonces me voy a la tribuna, que era una tribuna lateral, larga, la única que tenía, una pista de atletismo y el campo de juego. Y yo me siento más bien arriba, tendría unos 15 escalones, y Claudia estaba como a 20 metros más abajo, bastante más abajo. Pero en un momento, que había empezado el entrenamiento, ella se gira desde allá, y también dirigiéndose por primera vez a mí, me dice, profe, ¿qué está anotando? Ya eras profe, ya te habían puesto Claro, en prueba. porque ya le había preguntado, como Claro. Diego le habrá preguntado a César, ¿quién es el que está ahí? El profe. Claro. Y entonces le digo, no, estoy siguiendo al pibito al 10, va a jugar bien ese chico, ¿eh? Venga, que estamos tomando mate, y tengo una pasta, cuando dijo pastafrola y Te tiraste de cabeza. yo tenía un hambre habido con lo justo, que todavía me carga hoy Claudia porque me la comí casi toda. ¿Seguís hablando con ella? Sí. Qué Y después, bueno, terminó la pretemporada, volvimos a
a Barcelona, cumplió con su promesa de invitarme a su casa, ahí A comer un conocí asado. a su familia, en esa mansión que estaba en el barrio de Pedralbes, la calle Paseo de San Francisco, número 5, y ahí también descubrí que era más difícil sacar a don Diego de la parrilla que Diego de la cancha. Don Diego era el titular. Desde un primer momento sentí esa cercanía, esa empatía que se da, no con todas las personas, ¿no? No, claro. Pero hay con algunas, que, qué sé yo, porque la conocí y al otro día parece que la conocí de toda De la 20 vida. años atrás, claro. Bueno, y después fueron corriendo los días así, y llegó el 24 de septiembre, ese partido contra Atlético de Bilbao a la noche en que lo rompen. Le rompen el tobillo. Claro, Goicoechea en una jugada desafortunada barre y justo le aplasta el tobillo, lo fractura. Y bueno, entonces yo fui a visitarlo al hospital el otro día. Pasaron los días, llegó el doctor Oliva y gracias a Oliva Diego siguió jugando al fútbol porque le sacó el yeso 40 días antes de lo que habían diagnosticado, estipulado. porque él decía que si no la limitación que le iba a quedar en el tobillo de la pierna izquierda Y iba a ser la imposible. movilidad ya iba a ser Claro, imposible iba a de quedar recuperar. rígido. Claro. Entonces lo sacó y yo comencé a ayudarlo como un amigo que estaba cerca, hasta que un día el doctor Oliva, sin saber por qué, que me dice, bueno, profe, yo mañana vuelvo a Milán, así que te encargo, ¿eh? Desde mañana, dale, empezá con eso que hacen ustedes, abdominal, un poquito de cada cosa, que suba la escalera, que baje, y yo vuelvo en una semana. ¿Yo qué tengo que ver? Pero bueno, así que al otro día estaba en la casa de Diego y también las primeras cosas, ¿no? Que apoyara, que subiera, que bajara, una abdominal, alguna... ¿Te daba bola? Sí, el primer día, sí. Y bueno, porque él estaba en la incertidumbre de no volver. Muchos especialistas decían que no iba a volver a jugar al fútbol. Claro. Así que ahí era casi sumiso, hacía caso a todo, porque no tenía otra alternativa. Hasta que después de unos 15 días, que volviendo de uno de los entrenamientos en la parte alta de Pedralbes, me tiró esa descabellada idea, ¿no? De que quiero que te quedes conmigo como mi preparador personal, inventando una profesión que no existía. Yo soy el primer preparador de jugadores personal. De alta competencia, alto rendimiento. Sí, no existía, eso lo inventa Diego, porque Ahora según le me dice explicó- personal trainer. Sí, sí. Y bueno, y comenzamos. Después viene eso de que él me ofrece, entonces, pasar... Pero ahí vos estabas ibas sin un sope o con un sope muy Justo, limitado, claro, más con más que con tu justo, esposa sí. ahí dando Bueno, vueltas. pero a partir de la propuesta, Ahí que con- me imagino que habrás empezado Generaste un trabajo claro. ya formal. Claro, lo que pasa es que cuando él me lo ofrece, me dice, bueno, cuando yo digo, bueno, estamos... Que primero, no es que le dije que no, lo puse en duda, pero digo, ¿te parece, Diego? Mira, eso no existe. No, van a decir de vos que sos... ¿Con quién tenías que hablar eso? ¿Con él? Con él, ¿no? Solamente con él. Sí, pero bueno, pero yo decía, si no existe, vos tenés tu cuerpo técnico, esto no existe. No, a mí no me importa, yo siempre lo pensé, más ahora después de la lesión voy a precisar un cuidado más cercano, así que... Pero yo había dado el paso a la duda, entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, dame unos días, tómatelo vos también, así pensamos, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Porque vos tenés tus horarios, tenés... Él me dijo que hizo puchero, no le gustó que se lo pusiera en duda, porque habrá dicho, este es un estúpido. Estoy dando un laburo. Yo soy Maradona, el mejor del mundo, este no tiene trabajo y lo está poniendo en duda, pero bueno, a mí me salió decirle eso. Y ya cuando me fui de la casa tenía ganas de volver y decir, ¿Me perdonás? ¿Me perdonás? Empezamos ahora. por la duda no le comenté nada a mi esposa porque era argumento de divorcio inmediato. Así que al tercer día volví y me abre la puerta su empleada, su ama de llaves, que era andaluza, y con ese salero que tiene, que me dice que el niño está en la sala mirando televisión. Y yo voy a dar entrando y lo veo a Diego y... Hola Diego, ¿cómo te va? Y él, ¿qué hace, profe? Y está en posición de loto con la televisión, solo. Y bien, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. Y apagó la televisión. Yo, se apagó la televisión, Diego, esto debe ser... Se apagó todo. ¿Y qué pensaste? Bueno, dale, vamos a empezar. Vamos a darnos, qué sé yo, un tiempo. Y después decidí a ver si realmente te hace bien. Bárbaro. Entonces, mañana pasé por la oficina de Jorge. De Caterpillar. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para firmar el contrato? No, ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato. Ah, bueno.
esto tiene que ser una relación de mucha honestidad, de mucha cercanía. Vos me dijiste que le diste mano a muchos amigos que te terminaron haciendo juicio, así que de nosotros no va a comer ninguna ave negra. Venga un apretón de mano y vamos. El día que no estás más de acuerdo me lo decís, me voy sin reclamarte nada y yo juego con las cartas del mismo mazo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Eso le encantó. Sí, y bueno, y a partir de ahí comenzamos. Nunca firmamos nada, nunca, salvo en el Mundial de Sudáfrica, porque había que estar sí o sí en el banco, porque yo en los equipos no voy al banco, y además que él, por cábala o por lo que sea, quería, es más, en los partidos cuando empezaba, él me daba la credencial, la tenía yo tenía la mía, tenía la de él, porque él me la daba a mí como... Así que bueno, a partir de ahí, al poco tiempo lo venden a Nápoles, yo me quedé, bueno, se acabó. ¿Y te fuiste a Nápoles? No, claro, vino y al borde de la pileta me acuerdo, profe, mira que, viste como diciendo, Sí. mira que mañana... Hacer las valijas. Mañana viajamos a Nápoles con Jorge y Guillermo y vos vas con el papá y otros amigos pasado mañana. Así que ahí tuve que salir, decirle a mi esposa me voy y bueno, y fue de esa manera que... Ahí te subiste arriba de ese avión, de ese destino. Sí, claro. Que Sí. te marcó para toda la vida, aparte de una hermosa vida, Pero con además, desafíos, con... Además lo otro es que como yo soy un tipo muy agradecido, pasaron los años y un día estábamos en Nápoles, en el restaurante María, que es de unos argentinos, y a donde va todo el set de artistas, jugadores de fútbol, y estábamos ahí con César y Ángel Capa. César estaba frente a la puerta, en la primera mesa estábamos, y yo estaba a su derecha, Ángel a la izquierda, y se abre la puerta, y entran dos tipos grandísimos, con dos capotes, chorreando agua porque estaba lloviendo en invierno. Y César otro, ¿qué hacen ustedes acá? Y se levantan. Oh, mister, y se dan un abrazo, esos dos monos grandotes. Profe, vení que te presento. Y yo voy, y una mano, pero más o menos así, 3 veces la mía, que se extiende y me dice, Antonio Goicoechea. Antonio Goicoechea. Entonces yo le doy la mano y le digo, vos no sabés el tiempo que hace que estás esperando tener la oportunidad de agradecerte lo que hiciste por mí. ¿Y qué hice yo por vos? ¿Más qué hice? Claro. Claro, a partir de ahí Así que cuando César se puso a reír porque sabía la historia y ahí le contamos y bueno, después se reía él también, ¿no? Estamos compartiendo Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Productores y Mercados. O por X, @Prodimercados. Bien, ¿no? ¿Qué le incorporaste a la profesión a partir de esa experiencia que cambió gran parte de las observaciones? Yo tengo una pista. A ver. Le incorporó algo de Nietzsche, le incorporó algo de Ortega y Gasset, le incorporó la filosofía. Porque ¿Sí o no? Sí, claro, el humanismo sobre todo, ¿no? Son chicos que cuando están en sus lugares de origen, la mayoría de los jugadores de fútbol en América Latina y en el África no solamente son ignorados, sino que son despreciados, porque son unos negritos villeros, Claro. ¿no? sí, discriminados por su origen, discriminados por su exacto. pobreza. Sí, Porque por sí. lo general ahora, y más ahora en esta época donde los pobres son culpables de ser pobres, ¿no? Claro, sí, son pobres porque quieren, Claro, son nos pobres dicen, porque ¿no? quieren, claro. Entonces, esa cercanía con ellos, yo digo que los jugadores en general son como los chicos, no son vasijas a las que hay que llenar, son antorchas a las que hay que encender para que puedan expresar todas esas condiciones que tienen. Y bueno, y acompañarlos, más que entrenarlos. Una vez el estúpido de Majul me dijo, ¿cómo haría para entrenar a Diego para jugar al fútbol? Sí, es como si me preguntara cómo hago para entrenar un gato para cazar ratones. Claro. Estos tipos nacen Para eso, claro. Entonces lo tenés escuchar, guiar, qué sé yo, cada tanto, no sé, un libro, leer una frase o traer a colación alguna letra que diga algo, sobre todo de su origen. Y en ese sentido, Diego siempre era muy receptivo, se interesaba mucho por todo eso y desde el punto de vista específico entender que el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades, que no todos los jugadores son lo mismo, que no todos los días los jugadores son, porque uno a lo mejor tiene un nene que no lo dejó dormir, comió algo que le hizo mal, tiene un problema afectivo en su familia y ya no es el mismo. Entonces hay que tratarlos a todos como eso, como si fueran
lo que son, un como, individuo. claro, como lo que son, tal Lo cual. que pasa es que hoy en día es muy complejo porque para eso necesitas tiempo. Ahí es donde me El tiempo surge la presión del negocio, ¿no? Sobre el rendimiento de los jugadores, sobre la exigencia para el rendimiento del jugador. Te voy a contar una anécdota que no sé si está del todo probada, pero le creo a quien me lo trajo. Dicen que una vuelta lo corrieron a Bianchi cuando ya había ganado todo en Vélez, él estaba yendo para el vestuario, y un periodista recién iniciado le preguntó, ¿cuál es la clave del éxito, Virrey? Y él dijo, haber entendido cómo es este negocio. ¿Cuánto hay de eso en las profesiones como las de ustedes, que están permanentemente trabajando sobre la alta competencia, con un nivel de presión que tienen los alumnos o los futbolistas a los que vos tenés que mejorarle o mantenerles el rendimiento? Está en hacerlo, bueno, Diego lo dice en ese documental de Asís Capadio, ¿no? Que yo era el que le hacía poner otra vez los pies en tierra, andar volando, que es lo mismo que dijo Luis Enrique ahora en uno de sus últimos notas o reportajes, ¿no? Que como diciéndole, ¿usted qué se cree que son? Son lo que son y nada más, son jugadores de fútbol, pero ustedes no le salvan la vida a nadie, no desarrollan ninguna vacuna. No, somos privilegiados que hacemos una cosa que en definitiva no es tan interesante y nos pagan muy bien por ello. Bueno, el mismo Borges que decía, ¿no? Que viendo lo que pasa en las canchas, la violencia, el negocio cómo se ha impuesto, y él dice que el fútbol es popular porque la estupidez es popular, claro, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque antes que nada entrenar es educar. No puede ser que haya chicos de barrios humildes, de barrios carenciados, que salen de esos lugares, uno entre miles, y que después se olviden de su origen y se crean que, por ejemplo, que Macri los quiere. Claro. ¿Qué lo va a querer Macri? Macri los desprecia, porque son negritos, ¿no? Lo que pasa es que los necesita, porque ¿cómo hubiera hecho si los jugadores de fútbol para no ser presidente? Quiere a los que se someten a su bueno, deseo, por eso ¿no? mismo, ¿no? Y los quiere porque los necesita. En el momento que le dicen que no, se termina. Aparte Claro, porque le absorbe el dinero. Claro. Que yo sepa, él no es de ir, él ni ninguno, porque acá no hay excepción que confirme la regla, ninguno de estos tipos va a las villas a solucionarle el problema a la gente que está lleno de necesidades. No, esperan para que con el anzuelo del propio talento salgan a flote y los tipos después lo aprovechen para su propio beneficio, ¿no? Estamos muy cortitos de tiempo y yo no quiero que deje de hablar del Club Villas Unidas. Bueno, Villas Unidas nace también porque yo durante mucho tiempo venía pensando, ¿qué pasa con todo lo que producen los grandes jugadores que salen de esos lugares? Y que después el pez grande de los clubes más opulentos se lo llevan, le reconocen cuando quieren un derecho de formación que nunca se sabe cuánto es, porque si bien está fijado en el 6% de cuánto, Claro. ¿no? Yo hace poco estuve en Fiorito y pasé por el lugar donde empezó Diego y no está igual que antes, está peor que antes. Sí. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Y una vez se lo comenté a Nacho Levi, referente. Ya de la Poderosa. Sí, hicimos una reunión con otros compañeros, pero claro, ellos les interesó mucho, pero tenían un problema mucho más acuciante, que era el de comer mañana. Claro. Así que para esto se necesitaba otro tipo de organización, gente ligada también al derecho deportivo. Y un día volviendo desde Chaco, a donde habíamos ido a presentar la escuela de entrenadores de César Luis Menotti, se lo comenté a Lisandro Cleri, que era uno de sus directores. Él agarró la idea y la importancia que podía tener en el aire y me dijo, en la semana vamos a hacer una reunión con algunos referentes. Y en la oficina, que estaba en la calle Paraguay, cómica la dirección porque era 786, vos fíjate, la escuela de Menotti el 78 y el 86, los dos mundiales argentinos. Y se hizo ahí, y ahí comenzaron a evaluar la posibilidad de que para tener los derechos económicos de los jugadores y de imagen, se necesitaba tener el aval de la AFA para que los chicos compitan en forma regular, en forma legal en los campeonatos. Hablaron con Tapia muy gentilmente, es decir, accedió. Comenzaron a disputar las chicas de la tercera categoría, el fútbol de mujeres. Hoy también compiten los pibes, pero la idea mía era usar el fútbol primero y otros deportes después
es cierto, como inclusión y como posibilidad de que los chicos encuentren a través de esas disciplinas una luz al fondo del túnel, de esas vidas llenas de tinieblas que tienen Sí, claro, por culpa difícil. de la perversidad del sistema. Pero yo también era consciente y soy que de miles y miles y miles de chicos que comienzan, son muy pocos, casi ninguno los que llegan. ¿Y qué hacemos con los otros? ¿Qué hacemos con los demás? Porque todos los presidentes de los clubes dicen, no, a los pibes que están con nosotros los educamos, sí, porque saben que el día que vendan uno pagan varios años de mantenimiento. Pero ¿y qué hacemos con los que no llegan? Bueno, para los que no llegan, escuela de oficio, como descubrí en la Carcova, en el centro a donde estaba el padre Pepe. Escuela de oficio para que el que no pueda ser jugador de fútbol, de básquet, de vóley, de lo que sea, bueno, sea, qué sé yo, electricista, sea plomero, que tenga una profesión para ganarse la vida que lo ayude a salir de la Muy marginalidad. importante vincular toda esa posibilidad para Claro. poder conducir un destino o que haya posibilidades para que se pueda elegir. Claro, y alguna vez escuché a la exgobernadora, nosotros tenemos cada uno, Claro. también, María Eugenia Vidal, que dijo, claro, adelante de los miembros de la opulenta sociedad rural, ¿para qué? Para acontentarlo a ellos, dijo, tan sumisa como es, porque se arrastran por tan poco, ¿no? Y pierden la dignidad que tampoco le importa tener. ¿Para qué vamos a hacer, cuando era gobierno, para qué vamos a hacer universidades si sabemos que Me los acuerdo pobres no perfectamente. llegan? Entonces esa señora no entendió absolutamente nada. Si la política nos sirve como elemento transformador de la sociedad, ¿para qué sirve? Sirve para esto, para lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Para que unos pocos se lleven la Todo. parte del león y Y los demás. todo, hasta el futuro de las generaciones que estamos... Que van a venir. Y el mismo presente, ¿no? Quería hacerte una última, porque sé que esto da para que sigamos un rato más, pero ¿qué le dirías a los profes que se están recibiendo hoy con respecto a tu experiencia que has acumulado a través de todos estos años? ¿Y qué le dirías a los jugadores de fútbol? ¿Qué camino para vos es el que tienen que transitar? No, a los profes les diría que tengan en cuenta que el deporte tiene que volver a ser un fantástico argumento formativo para enseñar a los papás y a los profesores a guiar al niño camino del mejor individuo posible, que la sociedad espera, merece, necesita y reclama, como digo habitualmente. Después se juega mejor, pero no, a donde no nos podemos equivocar es en la transmisión de valores. Si queremos seguir construyendo la utopía de una sociedad más justa, más digna, más noble, tenemos que volver al pasado, un pasado que nos hizo conocido, reconocido, admirado y hasta imitados y envidiados en muchas partes del mundo. Y hoy no, hoy hemos caído en esto de que el jugador tiene que ser frívolo, el sistema lo necesita estúpido, lo necesita vulgar, grosero para manejarlo mejor. Entonces que se preparen, porque el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe, como esto es de Hipócrates para la medicina, ¿no? Entonces que se interesen, que hagan cursos, sobre todo con cosas que tienen que ver con el humanismo, que aprendan poesía, porque la poesía los va a ayudar a ser más sensibles, y que vayan a los lugares de donde salen los jugadores de fútbol, y que no esperen que ellos vengan, que vayan a las villas, porque de ahí salen los mejores, y van a seguir saliendo, porque la perversidad del sistema sigue siendo igual. La mayoría de esos chicos no van a jugar al polo, porque como decía Diego, ¿qué polo, profe? Si en Fiorito había un caballo lo comíamos porque había mucho hambre, ¿no? Entonces, y a los jugadores de fútbol, sobre todo a los profesionales, sobre todo a las grandes estrellas que tienen tanto poder de convocatoria y que, claro, también enseñan el camino para que muchos puedan seguir su ejemplo, que como dijo el Papa, que se porten mal, que protesten, que griten, que pataleen, que hagan como hacía Diego, que no le tengan miedo al poder, porque ellos son el poder. Todavía no lo entendieron. El día que ellos se preparen y se organizan y se decidan, la FIFA va a ser de ellos, las federaciones locales va a ser, todo va a ser de los jugadores de fútbol. ¿Por qué necesitan un Infantino en la FIFA? ¿Quién es Infantino? No. Ahora, claro, que no hagan la de Platini. Claro. Que él como jugador de fútbol fue y después se corrompió. No. Que a ellos también hay que educarlos. El fútbol, antes que nada, es una maravillosa posibilidad, como cualquier otra disciplina deportiva, en ayudarnos a ser mañana mejor que hoy. Y no solamente como jugadores, sino como seres humanos. Qué manera de cerrar. Señores, qué manera de cerrar este capítulo nuevo de Productores y Mercados. Te agradecemos enormemente, porque lo vamos a difundir hasta el hartazgo para que esta palabra que nos dejás, que nos llega tanto a nosotros, le llegue a tantos pibes, a tantos estudiantes y sobre todo que
siga sumando una reflexión importante en el momento en el que estamos, ¿no? Sí, quisiera decir, porque seguramente lo van a escuchar muchos chicos y muchos padres. El otro día pasó algo brutal en News All Boys de Rosario. El presidente de News All Boys decidió suspender a 6 o 7 chicos porque se habían sacado una foto con un jugador de Rosario Central. Sí. Entonces, a ese primitivismo, a esa manera tan fanática de entender el deporte, hay que erradicarla de una vez y para siempre. El deporte tiene que servir como puente, no como muro, seguramente, ¿no? Y que sepan que el éxito no está en ganar, ¿eh? No, porque muchas veces se pueden ganar, no sé, transgrediendo el reglamento, como hizo un chiquito de Villafiorito el 22 de junio del 86 en la Azteca de México, con un gol con la mano. Que sepan que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, que antes o después se le va a volver en contra, ¿no es cierto? Entonces no, el éxito en el fútbol, en el estudio, en un noviazgo, en una relación de amistad, para ser hijo, para ser padre, el éxito es dar el máximo que uno pueda para hacer la mejor expresión de él mismo, que la competencia es con uno mismo y no con el otro, y seguir de esa manera intentando que de una vez por todas la estupidez humana no siga privando en el mundo como es ahora con, qué sé yo, ciudades y cuerpos despedazados por las guerras, todo precisamente por lo que dijo Einstein, ¿no? De la estupidez humana. ¿Se dan cuenta por qué tenemos un ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, que yo diría de toda la Argentina, por qué nos conmueve así y nos deja un ejemplo? Ciudadano fue proclamado, sí. fue nombrado hace muy poquito. La verdad que yo estoy con los ojos completamente humedecidos porque es tan profundo lo que dice esta gran persona que es el profe Fernando Signorini, que enseña tanto, que es digno de compartir y es digno de tener los mejores deseos para él, porque eso es lo que él nos brinda. Con los hechos y con los pensamientos. Quiero hacer una recomendación: no dejen de leer el libro Diego desde adentro, que seguramente van a quedar muy maravillados. ¡Qué Fernando, nochecita, Teté! Papá, Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor. Gracias, Fernando Signorini, por estar en Productores y Mercados. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado los hechos relevantes y las historias de los indispensables, de esas personas que están detrás de cada producto. Los esperamos nuestra próxima emisión para compartir otro viaje de productores y mercados. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestro podcast Productores y Mercados por la plataforma Spotify.